Trabajo final, fisiopatología renal. Caso clínico, glomerulonefritis postinfecciosa. Presentación del caso. Paciente femenino de 47 años de edad, sin antecedentes de importancia, inicia su padecimiento 2 semanas antes de su ingreso con fiebre y cefalea. A los 2 días inicia con edema de párpados y dedos. 2 días después se agrega orina de color oscuro indolora, por lo que acude a consulta. Refiere haber participado en evento en el campo durante 3 días hace 1 semana, donde estuvieron acampando. Los alimentos ingeridos eran cocinados por ellos mismos. El agua que ingirieron era embotellada. Había numerosos insectos en el área. A la exploración, presenta edema facial en dedos y tobillos. Presenta ingurgitación yugular de 3 centímetros con pulso venoso visible. Ruidos cardíacos normales. Campos pulmonares bien ventilados, con estertores broncoalveolares aislados basales. Abdomen con hígado palpable 2 centímetros por debajo del reborde costal. Se observa lesión eritematosa en región dorsal del tercio superior de brazo izquierdo, indurada con huellas de rascado, con linfadenopatías axilar izquierda levemente dolorosa. El resto de la exploración sin alteraciones. Signos vitales: frecuencia cardíaca de 128 por minuto, frecuencia respiratoria de 20 por minuto, temperatura de 36 grados, tensión arterial 145/109 milímetros de mercurio, peso 58 kilos, talla 1.66 metros. Los exámenes de laboratorio muestran: biometría, hemoglobina de 9.4 gramos sobre decilitro, leucocitos de 10.005 por milímetros cúbicos, plaquetas de 283.000 por milímetro cúbico. Examen general de orina en recolección de 24 horas. Orina color café, pH de 5.5, densidad urinaria de 1.030, albuminuria de 2.8 gramos sobre litro, sedimento abundante, 53 leucocitos por campo y 68 eritrocitos por campo, volumen urinario de 450 mililitros. Química sanguínea: glucosa de 109 miligramos sobre decilitro, BUN de 54 miligramos por decilitro, creatinina de 2.9 miligramos por decilitro, colesterol de 107 miligramos sobre decilitro, albúmina de 2.1 gramos sobre decilitro, sodio de 138 milimoles por litro, potasio de 5.4 milimoles por litro y cloro de 108 milimoles por litro. Definición del problema. Al abordar el caso, es importante resaltar los síntomas importantes para así poder llegar a un diagnóstico. Al leer la presentación del caso nos preguntamos qué síntomas son los que predominan y así poder saber cómo orientarnos. Después de esto, delimitamos el tiempo de los síntomas, ya que esto nos permite clasificar qué tipo de enfermedad renal acorde al tiempo puede quedar en el rango de tiempo. Según el cuadro dado, se llegó al diagnóstico de glomerulonefritis postinfecciosa, ya que el tiempo dado concuerda con esta. Los síntomas de gran importancia como el edema, la hipertensión, la lesión y en general el tiempo de evolución nos ayudó a llegar a este diagnóstico. Una vez discutido esto, es importante el seguimiento del paciente, ya que para asegurar que nuestro diagnóstico es correcto, se necesitará de pruebas de laboratorio como ASO en suero, anti-ADNasa, niveles de complemento en orina y niveles de complemento sérico. De esta manera se podrá seguir adelante y darle un tratamiento adecuado. Epidemiología. A lo largo del tiempo, la incidencia de la glomerulonefritis postinfecciosa ha ido disminuyendo. Sin embargo, este declive se puede percibir principalmente en los países desarrollados, en los cuales las mejoras en el servicio médico y en las condiciones socioeconómicas han permitido el tratamiento y prevención de esta enfermedad. Por otro lado, la glomerulonefritis postinfecciosa continúa siendo la causa más común de nefritis aguda en niños, principalmente en países en desarrollo, como en las regiones de África, el Caribe, India, Pakistán, Malasia, Papua Guinea y Sudamérica, donde es una causa frecuente de insuficiencia renal aguda severa. Asimismo, la prevalencia aumenta en áreas rurales y comunidades nativas en comparación con áreas urbanas, así como en el estatus socioeconómico bajo. La incidencia global se estima a
472.000 casos por año, de los cuales 456.000 ocurren en países en desarrollo. Etiología. La glomerulonefritis posinfecciosa se asocia con una infección previa por diversos agentes, en especial y típicamente por especies de Streptococo grupo A y beta hemolítico, que corresponden a aquellos con proteína M y se conocen como cepas nefritogénicas. Sin embargo, esta afección puede estar causada por otros agentes, como bacterias gram negativas, virus, hongos y parásitos. El periodo de latencia entre la infección y los síntomas y signos de la glomerulonefritis aguda varía según el agente y el sitio de infección. Este periodo es compatible con el tiempo necesario para la producción de anticuerpos y la formación de complejos inmunitarios. En las infecciones por estreptococo, el rango es de 1 a 2 semanas para casos posfaringios por estreptococo y de 2 a 4 semanas para casos posdérmicos. Fisiopatología. La glomerulonefritis postinfecciosa sucede después de alguna infección con ciertos microorganismos que contengan antígenos designados como nefritogénicos. Se cree que es una enfermedad mediada por inmunocomplejos, los cuales depositan un antígeno en el glomérulo afectado, lo cual determinará el grosor de la membrana basal glomerular y el tamaño molecular del complejo de inmunoglobulina estreptococo. Se activará el sistema complemento en el lugar de depósito, donde se continúa con la atracción de células inflamatorias, donde las mismas liberarán citocinas inflamatorias, culminando en la inflamación glomerular. Se han encontrado dos antígenos: la exotoxina B pirogénica, que es más encontrada en la mayoría de los pacientes con glomerulonefritis postinfecciosa aguda y está relacionada con la enfermedad, y el receptor de plasmina estreptocócica, que es una proteína de unión de plasmina con gliceraldehído fosfato deshidrogenasa, conocido como antígeno presorbente o PAAG. Estos antígenos tienen afinidad por los glomérulos e inducen respuestas duraderas y específicas en la glomerulonefritis postinfecciosa aguda. Además, el PAAG también activa la ruta alternativa de la cascada de complemento, por lo cual también puede encontrarse depósito de C3 únicamente. Por otro lado, se ha encontrado susceptibilidad en personas que tengan el HLA-DRB1-03011. Clasificaciones. La glomerulonefritis aguda se define como hematuria, proteinuria y presencia de cilindros hemáticos en la orina de forma esporádica y repentina. Se deben a causas primarias y secundarias. En el caso de las causas primarias se encuentra la glomerulonefritis postinfecciosa, la cual se considera el prototipo para esta afección. La glomerulonefritis postinfecciosa se puede dividir según el agente causal, ya sea por estreptococo u otro agente infeccioso, como otras bacterias, virus, hongos y parásitos. Por otro lado, la glomerulonefritis postinfecciosa se puede clasificar dentro del síndrome nefrítico, en relación al daño renal, ya que en la mayoría de los casos la proteinuria se encuentra menor a 3.5 gramos por día. Manifestaciones clínicas y de laboratorio. Para el diagnóstico de una glomerulonefritis postestreptocócica es necesaria una historia sugestiva de infección estreptocócica anterior como faringitis, amigdalitis o pioderma con un periodo latente. Un periodo latente siempre ocurre entre la infección estreptocócica y la aparición de signos y síntomas. La aparición de signos y síntomas al mismo tiempo que la faringitis es más probable para la enfermedad de Berger. El periodo latente es de 1 a 2 semanas después de la infección de garganta y de 3 a 6 semanas después de la infección en la piel. Asimismo, como lo mencionamos previamente, la infección puede ser causada por otro tipo de agentes que pueden anteceder al cuadro renal, tal como los causados por estreptococo. Signos y síntomas. Síndrome nefrítico. La presentación más frecuente de la glomerulonefritis postestreptocócica es un síndrome nefrítico que presenta edema, hematuria con cilindros hemáticos, piuria, hipertensión con o sin oliguria. También puede estar la creatinina elevada por la disminución de la filtración glomerular. El 95% tienen al menos 2 manifestaciones y el 40% tienen un síndrome nefrótico completo. La orina oscura. Usualmente, el primer signo que se presenta es la orina negra, que suele ser de color marrón o Coca-Cola.
y es causada por hemólisis de los eritrocitos que han penetrado la membrana basal y glomerular y han pasado al sistema tubular. El edema ocurre principalmente periorbital y se debe a un defecto en la excreción de sal y agua. Se presenta en 80-90% de los casos. El flujo glomerular se puede ver comprometido debido a la hipercelularidad glomerular, que resulta en la invasión progresiva del área de la sección transversal de los capilares glomerulares. Esto resulta en un flujo sanguíneo reducido que se manifiesta como una baja fracción de excreción de sodio y orina concentrada. Esta retención de sodio y agua produce el edema. El edema puede ser también generalizado y en algunas ocasiones pueden presentarse otras características de congestión circulatoria como disnea. La severidad del edema es usualmente desproporcionada al grado de la disfunción renal. La hipertensión es el resultado de una excreción excesiva de sal y agua. Es más común en los adultos mayores y ocurre en un 60-80% de los casos y en un 50% puede ser severa, sin embargo suele ser transitoria con normalización de la presión arterial después de la restauración de la tasa de filtración glomerular por pérdida del edema y normalización del volumen plasmático. Si la hipertensión persiste, puede ser indicativa de progresión a una etapa crónica o que la enfermedad no es glomerulonefritis postinfecciosa. A pesar del exceso de retención de sodio, los niveles plasmáticos de PNA pueden estar incrementados, lo que sugiere que los riñones no responden a esto. Puede ocurrir una encefalopatía hipertensiva en un 5-10% de los pacientes. Usualmente ocurre sin ninguna secuela. Oliguria. La oliguria es indicativo de una forma semilunar grave de la enfermedad y está presente en un 15-50% de los casos, y en un 15% de los casos hay una producción de orina menor a 200 mililitros. A menudo es transitoria y se presenta diuresis de 1 a 2 semanas. Hematuria. La hematuria se presenta universalmente y puede ser microscópica en su mayoría o se puede presentar macroscópica en 30% de los casos. Se debe principalmente a la lesión glomerular causada por las citocinas, especies de radicales oxidativos, entre otros factores causados por la inflamación. La hematuria suele desaparecer a los 3 a 6 meses, pero puede persistir hasta 18 meses. Puede presentarse además disfunción del ventrículo izquierdo. Puede ser con o sin hipertensión pericardial y puede ser durante las fases aguda congestiva o convaleciente. En casos raros puede aparecer hemorragia pulmonar. Otros síntomas no específicos que se pueden presentar son malestar, debilidad y anorexia en un 50% de los pacientes, así como náusea y vómito en un 15% de los casos. La proteinuria presente en el examen general de orina es típicamente de rango nefrítico. Sin embargo, puede llegar a causar síndrome nefrótico en aproximadamente el 5 a 10% de los pacientes y se asocia con un peor pronóstico. Usualmente desaparece en 6 meses. Se observa también sedimento en orina de glóbulos rojos y glóbulos blancos. También hay presencia de cilindros celulares. Y la densidad urinaria es usualmente mayor de 1020 osmoles. En la química sanguínea hay BUN y creatininas séricos elevados a causa de un decremento en la filtración glomerular. ¿Cuándo hacer una biopsia de riñón? No se sugiere, ya que clínicamente es bastante lógico el diagnóstico de glomerulonefritis postinfecciosa. La resolución de los efectos comienza a la semana de presentar los síntomas. Sin embargo, se debe tomar cuando la presentación, datos del laboratorio y el curso de la enfermedad evolucionan de manera atípica. Las razones para hacer una biopsia de riñón son las siguientes. Cuando haya falla en documentar una infección reciente estreptocócica mediante un aumento en ASO o tinción para estreptomicina. Si al hacer el estudio de laboratorio sale normocomplementemia. Si hay datos de insuficiencia renal, especialmente si la tasa de filtración glomerular permanece en 30 mililitros por minuto en 1.73 metros cuadrados por más de una semana, o cuando el
Complemento 3 está disminuido de manera persistente por más de 6 a 8 semanas sin resolución de características de glomerulonefritis. Finalmente, si los episodios de hematuria son recurrentes, especialmente hematuria plana. Al microscopio de luz, los hallazgos incluyen que casi todos los glomérulos están agrandados, es decir, existe hipercelularidad, debido a la proliferación de células endoteliales y mesangiales. Hay edema de células endoteliales e inflamatorias. Las células que pueden encontrarse son polimorfonucleares y monocitos, además de leucocitos. Esto resulta en la compresión capilar y del espacio de Bowman. Inicialmente los túbulos no están afectados, sin embargo con la evolución del paciente pueden llegar a presentar un exceso de fluido acuoso. Debido a los abundantes polimorfonucleares se le denomina piógeno o exudativo. En aquellos pacientes con exudado severo, los polimorfonucleares se podrán ver en la luz. Sin embargo, no se encuentra necrosis. Rara vez, al microscopio de luz se pueden llegar a ver depósitos granulares de inmunoglobulina G y C3, conocidos como jivas, en la parte externa, es decir, la parte subepitelial de la membrana basal glomerular. Estas jivas son bien definidas en el microscopio electrónico e inmunofluorescencia. Los hallazgos en inmunofluorescencia se muestran depósitos granulares discretos de inmunoglobulina G y C3 en fase aguda de la enfermedad, en el endotelio capilar y en la distribución mesangial. No obstante, los depósitos de IgG se pueden estar ausentes en un tercio de las biopsias. La presencia de depósitos pesados con la ausencia total de depósitos mesangiales le da la apariencia de cielo estrellado, descrito en estas biopsias, aunque también puede verse con patrón de guirnalda o mesangial. El patrón de cielo estrellado es observado en las fases iniciales de la enfermedad y se puede tornar al mesangial por depósito granular y de C3 con o sin la inmunoglobulina G, lo cual se asocia con un patrón de resolución. Por otro lado, el patrón de guirnalda significará una proteinuria persistente y puede evolucionar a glomeruloesclerosis en casos más severos. Se puede encontrar IgM en pequeñas cantidades, sin embargo, cantidades grandes de IgA indicarán otro diagnóstico. Al microscopio electrónico, las células inflamatorias endoteliales y mesangiales están incrementadas. Se puede notar que la membrana basal glomerular puede tener un engrosamiento, pero es común encontrarlo. Al igual que las jivas, que como se mencionó con anterioridad, son depósitos de inmunocomplejos. La primera imagen muestra un infiltrado inflamatorio e hipercelularidad. La segunda es un ejemplo de las jivas, mientras que la tercera son depósitos en guirnalda. Métodos de diagnóstico, estudios de laboratorio. Los niveles de anticuerpos hacia los productos extracelulares de los estreptococos son positivos en más del 95% de los pacientes con faringitis y en 80% de los pacientes con infecciones de la piel. La antiestreptocilina, la enucleotidasa adenina antinicotinamida, la antihialuronidasa y anti-DNasa B son comúnmente positivos después de una faringitis. La anti-DNasa B y la antihialuronidasa son comúnmente positivos en infecciones de la piel. Niveles de ASO se utilizan con frecuencia para documentar la infección postestreptocócica, pero una prueba más sensible es la prueba de streptomicina, que pone a prueba anticuerpos frente a ASO, anti-DNasa B, antihialuronidasa y dinucleotidasa adenina nicotinamida. También se pueden encontrar niveles altos de anticuerpos frente a gliceraldehído fosfato deshidrogenasa. Hallazgos serológicos. Niveles séricos bajos del complemento indica que existe una interacción antígeno-anticuerpo. Este es un hallazgo universal en la fase aguda de la glomerulonefritis postinfecciosa. La mayoría de los pacientes tienen una disminución del complemento hemolítico en suero, CH50, y disminución de la concentración de C3. La activación de la vía alternativa del complemento es responsable de la hipocomplementemia. En algunas ocasiones, los niveles bajos del complemento persisten durante 3 meses. Los complejos inmunes circulantes y las crioglobulinas se encuentran en el 60% de los casos.
El factor reumatoide se encuentra en el 43% de los casos. Complicaciones. Las complicaciones de la fase aguda son insuficiencia cardíaca congestiva, azotemia, muerte prematura debido a la insuficiencia cardíaca congestiva y a la azotemia. Las complicaciones de la fase crónica son proteinuria en rango nefrótico, insuficiencia renal crónica y enfermedad renal en etapa terminal. Factores preventivos. Tanto el paciente como la familia y personas cercanas deberán hacerse un cultivo de garganta. El tratamiento con penicilina o eritromicina en caso de ser alérgico a penicilina ayuda a la prevención de nefritis en portadores. Además ayuda a la prevención de dispersión del agente. Los pacientes con lesiones de piel deben poner especial atención a la higiene personal. Tener en cuenta tratamiento profiláctico en situaciones de epidemia en paciente con alto riesgo. Tratamiento. Generalmente la enfermedad es autolimitante, por lo que suele darse únicamente una terapia sintomática para controlar principalmente el edema y la presión arterial. Si hay edema significativo o hipertensión, es necesario restringir la sal y agua, y se pueden hacer uso de diuréticos, bloqueadores de calcio e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. El uso de diálisis puede ser necesario en pacientes con hipercalcemia o manifestaciones de uremia. El uso de esteroides generalmente no es indicado en el tratamiento de la glomerulonefritis postinfecciosa. Es necesario contar con una terapia específica para el tratamiento de la infección estreptocócica que forma parte importante del régimen terapéutico. Para eso hay que tratar a los pacientes, miembros de la familia y personas cercanas que han estado en contacto con la persona infectada. Se deben realizar cultivos y tratarlos con penicilina G. El uso de biopsia puede ser necesario en pacientes con falla renal progresiva. En pacientes con infecciones de la piel hay que hacer hincapié en mantener una buena higiene para evitar la recurrencia de este tipo de infecciones. El pronóstico es en general bueno. La resolución completa de la hematuria y proteinuria ocurre de 3 a 6 semanas después de la presentación de la nefritis. La falla renal permanente es muy rara, sobre todo en niños, y es del 1 al 3%. Sin embargo, algunas veces en adultos puede progresar a glomerulonefritis rápidamente progresiva y consecuentemente a falla renal. En ancianos hay con mayor frecuencia azotemia, proteinuria de orden nefrótico y nefropatía terminal. Para finalizar, se explica la relación del caso con la enfermedad. La paciente es femenina y tiene 47 años de edad, lo cual la sitúa dentro de los casos poco comunes, pero como se comentó previamente, con un mayor riesgo de progresión y gravedad de la enfermedad. En este caso, los niveles elevados de BUN, creatinina y potasio se asocian a la reducción de la tasa de filtración glomerular debido a la infiltración de neutrófilos e inmunocomplejos. La albúmina baja en sangre se debe principalmente a la proteinuria. La paciente, al haber estar expuesta en el campo a insectos, pudo haber tenido contacto con algún agente causante de la infección y de la lesión eritematosa, así como se mencionó en etiología previamente. La linfadenopatía es debida a la reacción hipercelular de los ganglios ante una respuesta inmune, la cual es causada por el agente que se ha infiltrado a través de la linfa hacia la red ganglionar, en este caso en la axila izquierda de la paciente. La paciente presenta hematuria con cilindros hemáticos, que indica daño glomerular, al ser producto de la unión de los eritrocitos con la proteína TAM-Horsfall sintetizada en la rama ascendente gruesa de la asa de Henle. Los niveles bajos de hemoglobina se deben a la hematuria. La orina negra presentada se debe a la hemólisis de los eritrocitos, que han penetrado la membrana basal glomerular a causa de la lesión endotelial y que han pasado al sistema tubular. La piuria es causada por la presencia de leucocitos en la orina, que indica un proceso inflamatorio. Como mencionamos anteriormente, el flujo glomerular se puede ver comprometido debido a la hipercelularidad glomerular. Esto resulta en un flujo sanguíneo reducido, que se manifiesta como una baja fracción de la excreción de sodio y orina concentrada. Esta retención de sodio y agua produce el edema.
La respuesta compensatoria a la hipovolemia causada por el edema lleva a taquicardia e hipertensión arterial, lo cual conduce posteriormente a una insuficiencia cardíaca congestiva con ingurgitación yugular venosa y edema pulmonar, lo cual explica los estertores bronquialveolares. Finalmente, la insuficiencia cardíaca severa hace que la sangre regrese desde el corazón hacia la vena cava inferior. Tal congestión aumenta la presión de la vena cava inferior y en otras venas que llevan la sangre al corazón, incluyendo las venas hepáticas. Si esta presión es lo suficientemente alta, el hígado se congestiona con sangre y puede tener un mal funcionamiento.